Amén. Buen día, bienvenidos. Siguiendo con esta serie que venimos viendo el Sermón del Monte hace ya unos cuantos meses. Hablar de esta conclusión que viene hablando Jesús ahora en Mateo 7, ¿no? Mateo 5, 6 y 7, donde Dios nos ministró, nos habló de este sermón más importante, o sea, el más que yo hoy estoy estudiando y que me está hablando tanto, que nos presenta el verdadero Dios, no el Dios que ellos recibían por el tema de ser herederos de Abraham. Tampoco era el Dios y el reino que le presentaban los religiosos de esa época, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los que presentaban los representantes de Dios en ese tiempo, ¿no? Así que nos presenta un nuevo reino y nos habla de que hay, en esta conclusión va cerrando, pero nos estaba hablando de que había dos reinos, había dos tipos de ciudadanos, dos tipos de personas, dos tipos de hijos, dos tipos de formas de vida en ese reino. Y también nos dijo de que había dos puertas, y a través de esas dos puertas había dos caminos y dos destinos diferentes. Dice Mateo 7, estamos ahí, busquemos Mateo 7, que es donde hace la conclusión del Sermón del Monte, ¿no? Nos habló de estos dos reinos, de estas dos puertas, de estos dos caminos y estos dos destinos. Mientras buscan Mateo 7, en Lucas 6, 43 nos dice que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 7, en el versículo 13, en el 12 decía: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y acá empieza el cierre del sermón y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los van a conocer, los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que abras tus escrituras, que abras nuestros ojos y abras nuestro entendimiento para poder recibir esta palabra, Señor, y que cumpla el propósito por el cual la enviaste. Señor, aquí hay tierra fértil para que esa semilla dé fruto al 100%. Señor, aquí estamos, sabemos que nos vas a hablar y ministrar en el nombre de Jesús. Amén. En este sermón vemos acá que hay que tomar 3 decisiones cruciales, que lo vimos el domingo pasado. 3 decisiones cruciales que dice que entremos, que nos guardemos y que edifiquemos. Son las 3 palabras que nos dicen. Y fíjense que son imperativas.
Es una orden, es un mandato, a pesar de ser una invitación, es una orden de Dios. Y entremos por la puerta estrecha, no por la puerta ancha. Entremos por la puerta estrecha con dirección a la vida. Que nos guardemos de los falsos profetas y que por sus frutos los vamos a conocer. Y que edifiquemos nuestra vida en la base que es Cristo, pero esa base que es Cristo tenemos que edificarla a través de Él. Y todo lo que hacemos, hacerlo para Él y por Él. O sea que a quién se lo hacemos y cuál es lo que nos mueve a hacerlo. Así que esta invitación, este pedido y esta orden que nos da Dios es imperativa. Y son esas tres decisiones cruciales que nos pide Dios que tenemos que tomar. Y como hablábamos de esas dos puertas estrechas, esas dos puertas, la estrecha y la ancha, y los dos caminos, nosotros estuvimos viendo el domingo pasado cuál era la puerta y el camino, ¿no? Eran esos dos caminos. Y no hay tres caminos, son dos nada más. Está el camino angosto y el camino ancho, que estuvimos viendo. El camino angosto, que los lleva a la vida, al cielo, a la salvación, a la vida eterna, y el camino ancho, que nos lleva al infierno, a la muerte y a la vida eterna. Y este camino que va acá es el que va al ladito del camino angosto, pero que pertenece al camino ancho. Que por ahí nosotros entramos por la puerta que es Cristo al camino y nos mantenemos a la salvación. Pero hay otros que no entran ahí al camino. Hay algunos que entran, pero hay otros que no terminan de soltar todas las cosas que hay que soltar para poder entrar al camino, que la estuvimos viendo. Y seguimos caminando, creemos que vamos en la misma dirección, volvemos a las reuniones y profetizamos y hacemos milagros y hacemos lo que Dios dice que hagan, pero en nuestro corazón todavía no cambió. O sea que pasamos, ¿se acuerdan? Por el escáner, pero no pasamos por la puerta como la de las valijas. Entonces algunos entran porque llega el tiempo que se entregan y se convierten, pero hay otros que siguen. Y ese es el tema, que van creyendo que están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Y en algún momento Dios va a traer revelación a sus corazones de las cosas que debemos hacer o cambiar. Pero ahí está el tiempo de entrar por esa puerta estrecha o seguir en nuestras propias concupiscencias, dice la Biblia, ¿no? En nuestros propios errores. Y esos dos caminos, esas dos puertas nos hacen entrar a ese camino. Y la puerta, vimos la puerta que era como vimos el ejemplo del aeropuerto. Que llegamos al aeropuerto y llegamos al escáner, donde está la policía aduanera, que hay un hombre y una mujer ahí siempre. Y nosotros llegamos y todas las cosas más gruesas las dejamos ya. Ya no mato, ya no robo, ya no hago las cosas malas. Pero paso por el escáner un bolso que dice Gálatas 5, 19, 21. En ese bolso están todos los pecadillos que a mí me gustan, las cosas que me cuestan, todas esas cosas que están ahí, pasan por el escáner. Y yo paso por el escáner personal con mis vestiduras de santo, pero debajo de esas vestiduras está 2 de Timoteo 3, 2 al 5 que vimos, que eran las cosas más difíciles de sacar y de que por ahí no las ve la gente común, pero Dios sí las ve. Entonces yo paso por ese escáner y espero que no haga que se descubran todas las cosas que yo tengo malas dentro de mi cuerpo, ¿no? Las cosas que estuvimos viendo, chismoso, egoísmo, todas esas cosas que vimos. Y si no lo vimos, no lo vieron, vean el video de la semana pasada. Ahí están. Y lean la Biblia, ¿no? En Gálatas 5 y en 2 de Timoteo 3. Y así que pasamos por el escáner. Pero ese escáner, esa puerta sigue siendo una puerta ancha. Parece una puerta angosta, pero es una puerta ancha. ¿Por qué? Porque la puerta estrecha es la que dijimos que era la de las valijas. Parece la de las valijas. Pero no vayan a hacer de que ahora la próxima vez que vayan al aeropuerto se metan por esa puerta, ¿no? Digo, no, Horacio me dijo que era la puerta. No. Esa puerta es la puerta de las valijas. La puerta de que hablamos es otra puerta. Parece la puerta de las valijas, pero es a otro vuelo. Porque ese vuelo que pasamos por el escáner, ¿cuál dijimos que era? Él era el vuelo 666, donde su comandante Diablín, Satanín, les da la bienvenida y es gratis. Se paga en destino con crujir de dientes y el lloro en el horno de fuego. Eso le dicen por el altavoz, pero cuando ya estás en el avión te das cuenta de eso. Pero el tema es darse cuenta antes. Y eso, ¿quién te lo hace? El Espíritu Santo te lo revela. De que no estás en el camino que corresponde.
¿Por qué? Porque cuando veo que mi fruto, que es el resultado del Espíritu Santo en mi vida, es distinto o no es el que nos manda la Biblia en Gálatas 5:22. Y luego está esa puerta, está la otra, que es la puerta pequeña, que me lleva a otro vuelo, que es la puerta estrecha. Nosotros dijimos que era como la puerta de las valijas, pequeña, ¿no? Y esa puerta nos lleva a otro destino. Es incómoda, es difícil, hay que entrar de rodillas, con la cabeza en tierra, humillado, despojado de nosotros mismos, porque tiene la misma forma que tu cuerpo, no entra nada, la mochila tiene que quedar allá. Y encima nos desnuda delante de Dios y nos ve si realmente en nuestro corazón hay todas esas cosas. Y esa es la puerta estrecha de que nos habla. Y Juan 10 nos dice de que es Cristo, Él es la puerta. Y pasamos al camino, que es Él el camino. Y nos lleva a un destino, que Él nos está esperando en ese destino con los brazos abiertos. Y nos está preparando el lugar para que estemos con Él para siempre. Esa puerta estrecha es la que se pasa a través de Él. Y es un sacrificio, sí es un sacrificio. Cuesta, es incómoda. ¿Por qué? Porque lleva esfuerzo, disciplina, obediencia. Lleva comunión, lleva lectura de la palabra, lleva oración. Vimos las armas, lleva el despojarse de uno mismo. Y son tantas cosas que tengo que dejar. Porque este mundo me ha dado tantas cosas lindas para la carne, lindas para mí, que me gustan. Y Dios te dice, lamentablemente, para pasar por esa puerta estrecha, tenés que dejarlas. Si no, no pasás. Y no es como en el escáner que dejamos todas esas cosas, pasamos y las volvemos a agarrar. Si las vuelvo a agarrar, le estoy errando al vuelo. Tenés que soltarla y dejarla, porque si la volviste a agarrar, te equivocaste de camino. Por eso es tan importante entender lo que Dios nos revele. Y el tiempo de que dice Dios después, de que Él vaya a cerrar la puerta, no lo conocemos nosotros, no está en nuestra potestad. Ni los ángeles del cielo la conocen. En ese momento ni siquiera Jesús sabía de eso. Dice, en la sola potestad de Dios está el cerrar de las puertas. Y dice, ¿cuándo va a ser? Y nos dio una pista. Van a ser como en los tiempos de Noé. La maldad se va a multiplicar. Más parecido hoy. Todo lo que es, como se dice, género, ideología, formas, va a ser alejarte de Dios. Esos son los últimos tiempos. El tiempo de Noé van a estar casándose, comiendo, haciendo toda su vida, pero alejados de Dios. Lejos de la voluntad de Dios. Esos son los tiempos, dice el Señor, que van a hacer. ¿Y cómo tenemos que hacer nosotros? Como las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? 5 preparadas y 5 insensatas, que dice, que no estaban preparados. Y se quedaron afuera. Vino el Señor va a venir. No sabemos cuándo. Puede ser para mí o puede ser para la iglesia. Va a llegar. Por eso tengo que estar preparado, atento. ¿Qué? Lleno del Espíritu Santo. Así de fácil, dice. Pero no es fácil porque tenemos que morir al yo, ¿no? Para poder entrar. Inmediatamente después de eso, el Señor dice, tira la otra bomba, de que guárdense de los falsos profetas, que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces, que están buscando siempre atacar, siempre diluir el mensaje, confundirlos. En el ejemplo que vimos del aeropuerto, cuando están el escáner para entrar al avión, hay policías, ¿vieron? Que es la policía aduanera. Eso es, en el ejemplo, son los falsos profetas. En el ejemplo, no vayan un día al aeropuerto y decir, falso profeta. O vean a un policía aduanero y dicen, no le crea porque es falso. No, eso no tiene nada que ver. Es un ejemplo, ¿no? Tampoco por la puerta estrecha, entren en el avión. Bueno. Pero el tema es que eso lo simboliza a los falsos profetas. Los falsos profetas, y nosotros nos imaginamos una persona barba larga, túnicas, hablando en el nombre de Dios, o un profeta que viene para hablar en el nombre de Dios y te dice cosas, verdades, pasadas, presentes, futuras, de parte de Dios para tu vida. Pero no todos los profetas son falsos profetas. Hay profetas verdaderos que hablan de parte de Dios y hay profetas que no, que hablan de parte del diablo o de parte de su emocionalidad. Así que sepamos que hay profetas hoy aquí en la iglesia que hablan de parte de Dios. Pero bueno, en ese ejemplo que yo decía del escáner, la policía es eso. ¿Por qué? Porque cuando vos se te revela la puerta pequeña, te querés ir, no te dejan ir. Y te dicen, no es por allá, es por acá.
tenés que dejar esto, tenés que hacer, porque esta puerta es más linda, esta puerta, y te empiezan a lisonjear, te empiezan a alimentar el ego, te empiezan a decir que es todo lindo, que esas cosas van a pasar, de que todo es perfecto, bendición, bien, pero no te dicen que hay que pagar el precio. Esos son los falsos profetas. En ese ejemplo es como la policía aeroportuaria que está ahí, ¿no? Entonces hay falsos profetas, hay falsos maestros y hay falsos hermanos que aconsejan desde su emoción o de su falta de santidad. Y nos vamos a dar cuenta porque la Biblia lo dice quién es falso. Y tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Cómo son esos falsos profetas? Gracias. ¿Qué nos pide Jesús en el Sermón del Monte por estos falsos profetas? ¿Y cómo hacemos para solucionar este problema de los falsos profetas? Esas tres preguntas. ¿Cómo son los falsos profetas? Son personas que dicen que hablan de parte de Dios, pero hablan mentiras, falsedades, verdades medias cargadas con emocionalidad o parte de ellos. Por lo general dicen cosas lindas, buenas, agradables, lisonjean el ego, inflan el orgullo, la Biblia dice que hablan de paz y de bendición. Pero cuando siempre son cosas buenas y agradables, sin tener que renunciar a tu yo y a despojarse, son falsos profetas. Porque en toda la Biblia, cuando Dios va a decir algo que venía bueno, siempre te decía que vos tenías que dejar algo o empezar a hacer algo o despojarte de algo. Porque para poder recibir, tenés que tener las manos vacías. Si las tenés llenas de vos, no podés recibir lo nuevo de Dios. Así que son aquellos que niegan, dividen, resumen el Sermón del Monte. ¿Para qué? Para no ofender a los pecadores. Y ese es el gran problema de la iglesia hoy. El miedo a ofender a la sociedad. Y ocultamos los pecados de la sociedad. Entonces diluimos el evangelio porque lo hacemos más color de rosas, le ponemos más almohadones, le ponemos más, ¿cómo se dice?, seguridad para caídas. Pero el evangelio es uno, el Sermón del Monte es un todo en general. No se puede sacar parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno solo y se cree en su totalidad. Aquellos que lo dividen, que sacan cosas para beneficio propio, para beneficio de sus placeres, están siendo falsos profetas. Por eso es importante, la Biblia se entiende a través del Espíritu Santo, pero hay que leerla. Y ahí nos dice en su totalidad el Sermón del Monte, y lo tenemos que aceptar todo, porque si no lo aceptamos todo, seguimos por acá. Porque Jesús dice, yo soy el todo, Él es el todo, y no, Él es celoso en relación al corazón. Dios dice que no quiere parte de tu corazón. Él no comparte tu amor ni tu corazón con nadie. O estás de un lado o estás del otro, del lado de la puerta. Dice que el falso profeta siempre tiene un doble sentido en lo que dice, en lo que hace, en lo que yo estoy haciendo, diciendo, viendo, oyendo. Todo lo que va con doble sentido no viene de parte de Dios, sino viene de parte de la carne. Entonces, un texto de la Biblia lo sacan del contexto que está dicho en la Biblia para convertirlo en un pretexto de sus propios deseos carnales o su propia opinión. Entonces le da sentido a la palabra de Dios, que no es palabra de Dios en ese momento, sino es palabra de Él. Ese es el falso profeta, que habla cosas que a él le parece y no lo que Dios dice. Dice Jeremías, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho esta abominación? Ciertamente no se han avergonzado. En ese momento Jeremías estaba profetizando las cosas que iban a pasar, e iban a pasar cosas terribles que al pueblo los iban a tener como siervos, los iban a atacar, se lo iban a llevar, y los profetas decían, no, viene en tiempo de paz. Entonces Jeremías decía, Señor, mirá lo que están diciendo.
Y dice, son falsos profetas. Esto está en Jeremías 6:14, que Marcela siempre nota. Los falsos profetas son los que dicen cosas que son falsas, pero también los falsos profetas son los que dicen cosas que no son falsas, pero que viven algo que ellos no viven no viven como dicen que hay que vivir. Era el problema de los fariseos en ese momento, que ellos estaban exigiendo al pueblo cosas que ellos mismos no hacían. Cuando se predican cosas que no son de la palabra o cargadas de emocionalidad o como a mí me gustan o mi opinión, esas son falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Pero si yo digo una cosa y vivo otra, también estoy siendo falso como hermano, profeta o maestro. Esa falsedad es la que estamos viendo acá, que Dios nos está diciendo, guárdense de esos, porque van a venir en estos tiempos, van a estar, y dice que van a sobreabundar. Dice que es una herejía destructora, eso dice la palabra, lo que hace y cómo vive y que influencia al resto. Si el que tiene que ser santo, yo lo veo que hace cualquiera, digo, ¿dónde está la verdad, no? Entonces, eso lo dice Dios que es una herejía destructora. Hay una palabra en segunda de Pedro, yo la tomé de la TLA, de la nueva traducción, TLA dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo que los malos se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de este castigo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno y allí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios los juzgará a todos. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempo de Noé, más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien, y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los quemó hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que pasaría a los malvados. Pero a Lot no lo quemó, pues era su hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Qué tan diferente a lo que dice hoy, de los tiempos de hoy, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará el día que juzgue a todos. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Esos falsos maestros son tercos, orgullosos y no tienen miedo de insultar ni siquiera a los ángeles buenos. Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven a insultarlos delante de Dios. Esos hombres no entienden nada porque todo lo que hacen son por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Fíjate qué duro que es Dios con los falsos profetas, con los falsos maestros, con los falsos hermanos que dicen cosas que no entienden y que a veces Dios les dice, esto no es así, esto hay que hacerlo así, pero el falso hermano no cambia. Dice, no, a mí me enseñaron así. Bueno, leen la escritura y ven que están equivocados, pero siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque su carne, su deseo, su propia opinión es más fuerte. Y son estos hermanos que van por acá, que una vez vienen, Dios se los muestra y ellos siguen profetizando, hablando de parte de Dios y son cosas
que ellos creen, pero siguen caminando por acá. Y Dios da, acuérdense que hablamos el domingo pasado, estamos en proceso de construcción de nuestro carácter, de nuestras vidas. Es un proceso. Pero cuando Dios nos manda a que debemos cambiar, que debemos tomar acción sobre nuestros malos pecados, debemos hacerlo, porque no sabemos hasta cuándo va a estar la puerta abierta para nuestras vidas. Esos falsos profetas son egoístas, hacen todo para ellos. Y si yo hago algo para otro, lo hago porque me agrada a mí. Y si el otro no me da gracias, no me aplaude, o no me da un abrazo, un beso y me lo reconoce, yo me lastimo y me ofendo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para mí, no lo estoy haciendo para Dios. Si yo se lo hago para Mabel y a Mabel no la llena y se me queja, pero si yo me enojo es porque lo estaba haciendo para mí, no para ella. Yo se lo tengo que hacer para Dios, todas las cosas, todo hacerlo para Él, por Él, en Él, dice Jesús. Si yo se lo hago para Él, Él va a dárselo con mayor bendición a Mabel. Y si ella se enoja y se ofende, se está enojando con Dios y no conmigo. ¿Entienden la diferencia? Y yo no me tengo que ofender si ella no me reconoce a mí lo que yo le hago. ¿Por qué? Porque yo se lo estaba haciendo para Cristo y Cristo ya me bendijo y ya me dio el hecho de que yo se lo di a Él, Él ya me bendijo. Entonces yo no me tengo que ofender, no me voy a ofender. Si me ofendí es porque estoy equivocado. Dice que lo que yo tengo que hacer es estudiar las Escrituras, ser fiel a la Escritura, salir a predicar la sana doctrina y ganar perdidos. Dice el libro de Judas, esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás lo hacen para aprovecharse de ellos. Pero ustedes, queridos hermanos de Comunidad Cristiana del Lago Pueblo, acuérdense de lo que ya les había dicho de ellos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. Es esta clase de gente la que los obliga a pelearse, a dividirse, para hacer lo que quieren y no tienen el Espíritu de Dios. Dios es bueno, dicen, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Dios es todo lo bueno, y es verdad, porque Dios es amor. Pero también hablan de que Dios ama a los pecadores, y no es verdad. Dios ama a su creación, pero aborrece a los pecadores, aborrece el pecado, dice la Biblia. Hablan de la voluntad permisiva de Dios, y la voluntad permisiva de Dios la extienden hasta el pecado, y eso no es así. Dios puso límites, Dios es un Dios de orden y límites. Así que Dios es amor, Dios es amor, y no es mentira, es verdad, pero el amor no cancela la justicia de Dios. El amor no cancela la justicia, porque si yo hago una caricatura de Dios. Vieron que las caricaturas es hacer un dibujo donde yo exalto algo de esa persona, pero a las otras cosas no. Bueno, Dios no es una caricatura, Dios es un todo, un general. Así que la única que traspasa de todos los atributos es la santidad. La santidad atraviesa todas las demás, pero el amor no cancela la justicia. Ninguno de los atributos, ¿se acuerdan de los 10 atributos de Dios? Dios es soberano, es eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmutable, veraz, justo. Y es amor, es recto. Esos son los atributos de Dios. Pero el amor no cancela ninguno de los otros atributos. Por eso Dios le dijo a Jeremías, cuando Jeremías le dice al Señor, ¿no? Señor, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, no habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan esos profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón.
les profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quienes los profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramaré su maldad. Vos fíjate que habla también de los que escuchan a los profetas y se dejan llevar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio las escrituras y es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía saber si alguien que me está diciendo no está en la Biblia, lo que me está diciendo. Así que Dios dice acá, esos profetas son malvados y van a caer, pero el pueblo que lo escuchó y lo siguió también van a morir, y no hay quien los entierre, dice, ni a sus familias. Es muy duro Dios en esto. Por eso dice Dios que no debemos diluir, mezclar el mensaje de Él. El mensaje de acá del Sermón del Monte es un todo dicho por Jesús, traducido al idioma, pero si nosotros lo vemos en distintas, ¿cómo se dice? Biblia, en distintas traducciones, es el mismo mensaje con otras palabras, ¿no? Esa es la traducción de distintas iglesias, de distintas Biblias. El mismo significado en distintas formas de decirlo, pero no se diluye ni se cambia. Y es un todo, es una cosa que no podemos aceptar una parte y la otra no. Cuando Jesús dice de que en 1 de Juan 1:5 de que Él es luz y no hay tinieblas, no hay nada de tinieblas en Él. No puede haber un poquito de mal. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos? Hacer una torta con algo muy desagradable adentro, lo mezclamos, lo cocinamos y tiene popó dentro de la torta, pero nadie sabe dónde está. La mezclamos todo, la pusimos y viene Evelyn y la decora. Hermosa la ve, preciosa. La ponemos en el medio y la cortamos. ¿Quién la va a comer? Tiene caca adentro. Eso puede estar escuchando el coso a la media. El tema es que cuando Dios dice de que Él es luz y no hay tinieblas en Él, y ese Dios está en tu corazón, por eso dice Dios de que por tus ojos entran las tinieblas, y no vaya a ser cosa que las mismas tinieblas estén en tu corazón y estés caminando por acá pensando que vas por acá. Debemos poner en orden y límite en nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que miramos y en dónde vamos, ¿no? Siempre son esos ámbitos donde Dios nos muestra. Y Él es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estamos en el otro camino, ¿no? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿viste cuando decimos, ¿tenés algo para confesar? No, mentiste. Ya vamos a orar por vos porque estás mintiendo. Todos tenemos pecado, malos pensamientos, malas acciones, malos dichos, por dónde andamos, por lo que decimos, lo que miramos, lo que escuchamos. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es vital importancia que cuando Dios te revele cosas que tenés que cambiar, a través de las escrituras, a través de una revelación del Espíritu Santo, una canción, alguien que te lo dice. Yo he comentado que a veces han venido niños a decirme algo sobre mi vida y Dios te da la posibilidad de cambiar. Y esas son las puertas estrechas verdaderas, donde yo puedo cambiar mi vida y cambiar mi destino a través de una decisión, que hoy podés tomar sobre alguna razón en tu vida, ya sea cualquiera, que Dios seguramente te ha hablado tiempo antes, ¿no? Que es del cambio. Juan 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas los que practican la verdad vienen a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O fíjate que si Dios viene, revelación, tengo que cambiar,
y digo no, porque los deseos de mi carne, los deseos de mi pensamiento, mi propia opinión, no cambio. Dios me dice de que vuelvo a las tinieblas. Yo sé, y lo hablamos, mi vida es un proceso, ¿no? De un tira y afloja, de que Dios me dice que cambie, empiezo a cambiar. Me dice que cambie y yo no cambio. Me dice que cambie y yo no cambio. Ahí ya estoy practicando. Ahí me tengo que dar cuenta de que estoy en otro camino, no estoy en el camino angosto. Y ahí viene la puerta estrecha que se me abre de par en par frente a mí. ¿Y cómo se abre esa puerta? A través de un hermano que viene a decirte una verdad bíblica. Hermano, veo que estás lastimando mucho a tu señora, la dejas marcada. Ejemplo burdo, ¿no? Y yo no cambio y sigo. Y vengo a la iglesia, canto, ministro y hago. Un ejemplo burdo, ¿no? Y me lo vuelven a decir. Me tengo que dar cuenta que estoy en el camino ancho. Son verdades bíblicas, no tengo que ofenderme con el que lo dice, sino con el que las escribió, que es el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos pide el Señor? En segunda pregunta. ¿Qué es lo que debo hacer? Dice, guárdense de los falsos profetas. Chan. Hay una palabra que se llama responsabilidad. La responsabilidad es tuya de guardarte de los falsos profetas. Es tuya, es mía, es de cada uno de nosotros. Si viene un hermano a decirte algo que no concuerda con la Biblia, reprendelo en el nombre de Jesús y no lo escuches. Por ahí lo escuchás por respeto, que viene el hermano a decirte algo, no tenés que hacer esto, tenés que empezar a hacer esto, dejate llevar, salí, gozá, y el Señor te estaba tratando en algo. Sabé que viene del infierno ese consejo para tratar de separarte de Dios. El falso profeta, el falso maestro, el falso hermano trae división, trae separación, trae, como algunos se levantan peleadores a la mañana, vienen a traer conflictos. Entraos, guardaos, los van a reconocer y edifiquen, dice Mateo 7, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, guárdense de los falsos profetas, por sus frutos, por su forma de vida y lo que dicen los van a reconocer. Y edifiquen en la base que es Cristo Jesús. Eso dice Mateo 7:13, que lo leímos. Y también en otra parte en Romanos nos dicen de que les ruego, les dice el Señor, les ruego, fíjense y apártense, que quiere decir lo mismo nada más que con otras palabras, ¿no? Romanos 8:16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los incrédulos, de los ingenuos, dice. No los escuchemos. Cuando nosotros sepamos, porque primero te lo tiene que revelar el Espíritu Santo, ¿no? Y tenés que darte cuenta que la Biblia dice otra cosa. Dice la Biblia que no los escuchemos, porque no nos predican las Escrituras y traen división y confusión. ¿Y por qué a veces los escuchamos? Porque a la carne le gusta que nos lisonjen, que nos acaricien el orgullo, que nos aplaudan. A la carne le gusta que nos reconozcan, a la carne le gusta que los mimen, que les digan que está bien. Y no está mal que te lo digan. Pero cuando lo vienen a decir de parte de Dios para sacarte de lo que Dios tiene el propósito para tu vida, eso es falso. Y eso es una piedra de tropiezo para vos. El que lo diga va a pagar las consecuencias porque es pieza de tropiezo. Pero Dios me está diciendo también que si yo lo escucho y le permito a mi carne ser por encima de mi espíritu, de la decisión de mi alma, de seguir a Dios y dejar de hacer eso, yo también soy responsable. Te toca a vos esa parte, ¿no? De decir, no, voy a la Biblia. Si la Biblia dice que no, hermano, no, esto no es así. Acá la Biblia dice otra cosa. Esa es responsabilidad mía. Los dos pagaremos consecuencias. El que lo dijimos equivocado y el que lo recibe no lo comprueba y lo hace. Así que Isaías dice, porque este pueblo es rebelde, Isaías 39, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír a la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis, a los profetas no nos profetizáis lo recto. Decidimos
díganos cosas halagüeñas, profeticen mentiras, dejen el camino y apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. El pueblo también quería. ¿Por qué? Porque les gusta la carne, esas cosas. Por no ofender a los pecadores, ellos profetizaban. Pero los pecadores no querían escuchar esa ofensa que le da la palabra de Dios. Entonces escuchaban a los falsos profetas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? La tercera pregunta. Estudiar las Escrituras. No queda otra. Y la forma de conocerlo es estudiando las Escrituras. Reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Y dependiendo del Espíritu Santo. Pero no una sola. Las tres a la misma vez. Estudiar las Escrituras, retener lo bueno y depender del Espíritu Santo. Porque si yo hago solamente estudiar las Escrituras, voy a decidir mal. ¿Por qué? Porque me lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Pero si yo me dejo solamente el Espíritu Santo, mis emociones me pueden jugar en contra y creer que es el Espíritu Santo, decir cosas en nombre del Espíritu Santo, y son tus emociones. El deseo de que a la otra persona le vaya bien y no estás bendiciendo. Estás solamente dando un consejo humano o acariciando el orgullo y la vanagloria de la otra persona. Por eso debemos conocer las Escrituras. Dice que debemos escudriñar las Escrituras, dice la Biblia. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, en el versículo 3:12 le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, a través de las Escrituras, para redarguirte, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia y para enseñarte. Debemos preservar, le decía en Hechos 2, que debían perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Cuando le decían debemos perseverar. ¿Qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Los apóstoles son los que escribieron la Biblia. O sea, perseverar en lo que dice la Biblia. Examinarlo todo y retener lo bueno, dice Primera de Tesalonicenses. Y hacer como hacían a Pablo y a Silas, los mandan a una ciudad cerca de Tesalónica llamada Berea. Ahí ellos fueron a las sinagogas a predicar la palabra. Y dice de que muchos fueron los que se entregaron, mujeres piadosas, hombres importantes. ¿Y qué hacían ellos? Dice que lo que decían Pablo y Silas, iban a las Escrituras y lo confirmaban. Si estaba confirmado, decía, viene de parte de Dios. Esa es mi responsabilidad, tu responsabilidad. Lo que escuchás de parte de alguien que diga desde un púlpito, lo que diga en una canción, lo que diga un hermano, lo que te enseñe un maestro. Si no está en la Biblia, no lo escuches. Y reprendelo, redarguilo, dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Y tercero, depender del Espíritu Santo. Porque si no, es como una pata de una mesa de 3 patas, si vos le sacas una pata se cae. No podés hacerlo, ni solamente Escritura, no vas a poder retener lo bueno y desechar lo malo si el Espíritu Santo no te lo revela. ¿Y qué te va a revelar? Lo que te estudiaste en la Biblia. Si no estudias la Biblia, el Espíritu Santo no te puede revelar. Porque dice Jesús que Él va a revelar eso. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Efesios 6:17 dice, tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, decía Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, agrega, el que tiene mis mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos de Jesús? Acá. ¿Cómo los conozco? Leyendo.
y los guardo, el Espíritu Santo me los revela en mi vida y yo lo pongo en práctica, yo vivo de esa forma. O sea, ay, me perdí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Dios ama a los pecadores? No. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La iglesia como cuerpo, dice la Biblia, que es el ejemplo para el mundo. Chan, el gran Chan viene ahí. Dice Primera de Timoteo 3:14, que somos el baluarte de la verdad y somos la columna de la verdad. Yo me puse a investigar qué era el baluarte, porque yo tenía otra cosa del baluarte. El baluarte es en la muralla que protegía la ciudad. Esa muralla tenía como la punta de un barco, así que salía hacia afuera, que era donde estaban los cañones, donde estaban las armas que tiraban fuego, donde estaban las cosas para atacar al enemigo, pero también era la forma de acercarse más al enemigo, ver cómo estaba la muralla y atacar y defender la muralla. O sea que dice que esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le decía Pablo a Timoteo, pero para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia para la sociedad. Es columna, es la cosa firme que no se va a caer. Las cosas de este mundo van a pasar, se van a destruir. Todas las formas, la política, las ideologías, todo eso va a caer y va a fluctuar. La iglesia jamás. La doctrina de la iglesia, desde que Jesús vino y la escribió hasta hoy, es exactamente la misma. Es la columna. Y dice que es el baluarte. Va a defender la verdad. Nosotros tenemos que ir a defender la verdad de Cristo allá afuera, a la sociedad, donde trabajamos, donde estemos, lo que hagamos, digamos, seamos, caminemos y miremos. Todo tiene que ser. Nosotros somos la columna y baluarte de la sociedad. Y con los profetas debemos descubrirlo. ¿Lo conocemos cómo? Lo conocemos por las escrituras, que nos los dicen, y los conocemos por los frutos de cómo vive cada uno de los que nos hablan a nosotros. Si vive lo que dice, ese es un verdadero profeta, un verdadero hermano, un verdadero maestro. Si dice otra cosa es un falso. Si dice pero vive otra cosa es falso. Debemos redarguirlo, reprenderlo y exhortarlo. Como decía con la Biblia que le dijo a Timoteo. Dice el Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nos insta que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos hoy cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque los falsos profetas hablarán lisonjas, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ideas, concupiscencias y errores, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tipo de gente, los que dicen, los que hablan, los que viven de otra forma, y los que escuchan y se dejan engañar y no ven en la Biblia, dice que no heredarán el reino de Dios. Van por el camino ancho. Gálatas 5:19, que lo vimos, y 2 de Timoteo 3:2-5. Esos dos pasajes que eran los que cuando pasaban por el escáner quedaban en el bolso y debajo de la ropa, ¿se acuerdan? Gálatas 5:19 y 2 de Timoteo 3:2. Esos son los que nos dicen. ¿Y qué es lo que nos dicen ahí? Los envidiosos, los borrachos, los egocéntricos, los enojones, los peleadores, los buscadores de sus propios placeres, los que se mantienen en su propia opinión, los egoístas, los amantes del dinero, los orgullosos, los vanidosos, los chismosos, los desobedientes a los padres, ¿se dieron cuenta? Los desobedientes a las escrituras, los desagradecidos, los crueles, los que no pueden dominar sus pasiones emocionales, los traidores, los que aparentando ser muy religiosos, pero con los hechos niegan al Dios único y verdadero. Todos ellos no heredarán el reino de los cielos.
¿Quiénes? Como dice la primera bienaventuranza, cuando Jesús empezó el sermón del monte, dijo, van a ser más que felices los pobres en espíritu, los humildes, los que están humillados. De ellos es el reino de los cielos. Él lo resumió porque Jesús tiene esa capacidad de resumir, ¿no? Toda la ley en dos leyes. 630 tenían los judíos, él lo dijo en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Eso está todo. Él tenía esa capacidad de reducir Cristo. Y él redujo eso en esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los que son humildes, los que están humillados. Y después dice un montón de cosas más. Pero esas bienaventuranzas son las que nos están hablando Jesús acá en el Sermón del Monte. Cualquiera que predique, modifique, corte, saque o ponga cosas de esta Biblia, ni una tilde pasará, dijo Cristo, ¿no? Va a ser anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito de Dios. Cualquiera que predique otro evangelio, pero guarda, puedes estar equivocado, pero si Dios te lo revela, cambia, porque si no vas a seguir contaminando y sos piedra de tropiezo. Y dice el Señor, más vale que te pongas una piedra de molino gigante atada en el cuello, te la tire al mar antes que te agarre yo. Mirá, más vale que no te agarre, decía mi vieja. Y venía la chancleta. El tomahawk. Dios le dice eso, más vale que te pongas una piedra de molino y te tires al mar antes que te agarre. ¿Por qué? Porque estás haciendo esa herejía destructora, llevando veneno al pueblo. Y los conoceréis por sus frutos. ¿Cuáles serán? A ver, así. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Volvemos a lo mismo. Vivimos en un proceso del Espíritu Santo. No tenemos todavía todo ese fruto en nuestra vida, que es el fruto del Espíritu Santo. Pero vamos en camino. Cuando el Dios de los cielos nos muestra de que hay algo en mi vida de ese amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, no se está cumpliendo, me tiene que sonar la campanita, decir, Señor, vengo a tus pies, venir a juntarnos, confesarnos, pedir ayuda, leer la Biblia, pedir al Espíritu Santo. Pero si yo me mantengo, ¿por qué? Porque a mí me cuesta, me duele, me molesta, me enoja y no quiero cambiar. Levantá la oreja porque urge cambiar esas cosas, ¿no? Hay quienes el diablo los tiene engañados. Y hay quienes el diablo los tenía engañados, pero decidieron seguir engañados. Hay gente que el diablo los tiene engañados, que vienen caminando por acá y terminan acá. Hay gente que el diablo los tenía engañados, Dios les reveló y entraron al camino. Hay gente que Dios les reveló y entró al camino, pero hay otros que Dios les reveló y prefirieron porque les dolía, porque les molestaba, porque les enojaba, porque me cuesta, porque yo creo que, porque Señor, yo soy así, Señor, estas cosas así, vos sabés que son excusas mías. Entonces, ¿qué hago? Se cierra la puerta y sigo por este camino. Y viene otra vez el Señor a decirme lo mismo, a mostrarme cosas que debo cambiar, tengo que empezar a hacer, tengo que dejar de hacer. Y ahí es el momento de esa puerta, ¿no? De la elección de vida. Y debemos preguntarnos a veces una palabra para uno te ofende. Y se lo decía a otro y al otro no lo ofende. Entonces preguntémonos ¿por qué? Porque tal vez hay algo en mi vida que me está ofendiendo y me está haciendo mover esa hormona que mi cerebro la hace que la entienda como enojo, que algo que me molesta. Bueno, alguien te dice, tenemos que hacer así, ¿se acuerdan que decía? De dar, de orar, de ayunar, de hacer las cosas para Dios. Si algo a mí me conmueve, me mueve, puede ser el mismo Espíritu Santo que te está trayendo. Y si vos a eso de que lo entendés de otra forma, te parece distinto, vos se lo decís a otro, estás siendo un falso profeta. Mateo nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre hicimos, en tu nombre dimos, Señor, en tu nombre servimos, visitamos, hubo milagros. Sí, está bien, vale, fantástico, especial. Pero apártense de mí, no lo conozco, para este lado, para el lado de los que esperan para mañana. ¿Entendés? Podés estar confundido, pero Dios, a través de su Espíritu Santo, te dice que la responsabilidad es tuya. Tenés que leer las Escrituras,
desechar lo malo, tomar lo bueno y depender del Espíritu Santo. Esas son las tres cosas importantes que te dice Dios. Son las tres cosas que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Recordemos que el Señor estaba hablando a sus discípulos, a los judíos, a los que entendían, no a los gentiles. Le estaba hablando a su iglesia de que hay dos caminos. Y dentro de la iglesia está el otro camino ancho. Pero vos tenés el tiempo. Tal vez sea hoy de dejar algo. Tal vez sea hoy que Dios te revele, uy, esto tengo que cambiar. Ya me lo dijo el Señor, pero me cuesta porque a mí me encanta hacer esto. Me cuesta porque tengo que doblar. Bueno, ese es el tiempo del cambio que nos habla el Señor. De entrar por la puerta estrecha porque estás del otro lado de la puerta. Te grita por arriba de la puerta. Estás del otro lado, yo golpeo y llamo, estoy afuera. Si abres hoy la puerta de tu corazón, yo voy a entrar. Ahí va a entrar el Señor a tu corazón. Es imperativo entender que urge el tiempo para hacer tomar esas determinaciones. Debemos, decía el Señor, que entremos por la puerta, que es Él, que nos lleva al camino, que es Él, que nos lleva a un destino que está esperando Él, preparándonos el camino. Dice, entremos. Y después dice, la segunda, que nos guardemos de los falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos que hablan mal de Él. Y que los vamos a reconocer porque no tienen los frutos que Él da en sus corazones. Así que entremos por la puerta estrecha, guardémonos de los falsos profetas y edifiquemos nuestra vida en Él, que Él es la base. Pero todo lo que hagamos, todo lo que digamos, veamos o vayamos, toquemos, escuchemos, sea en Él, por Él, para Él, en Él, por Él y para Él. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dijimos? Escudriñemos las Escrituras. Fundamental, leer las Escrituras. Todos leemos la Biblia, ¿no? Todos. Bueno, hay que leer la Biblia, una Biblia entera de tapa a tapa en un año. Leer las Escrituras, retener lo bueno y desechar lo malo. Retener lo bueno que es Él. Leer las Escrituras que nos hablan de Él. Y depender del Espíritu Santo que es el Espíritu de Él. Todo es Cristo. Si no está Cristo en todo lo que hago, digo, el falso profeta te va a decir es fanatismo. El falso profeta va a decir, el sermón del monte, estas cosas sí, estas no, ya es mucho. Eso es el falso profeta, el falso maestro. Así que, ¿qué debemos hacer? Escudriñar las Escrituras, retener lo bueno, depender del Espíritu Santo. Y esforcémonos, dice la palabra. Neguémonos a nosotros mismos y vayamos a Él. Él está con los brazos esperando, dándonos nuevas oportunidades a aquellos que lo decidimos. Debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos, ir a Él, como dice Jesús, porque Él es la puerta, Él es el camino y Él es la meta y el destino. Debemos ser obedientes a su palabra y vivirla, pues no es tan solo oidores, sino hacedores de su palabra, ¿no? Vivir la Biblia, vivirla, esa es lo más importante, y que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, nuestro Rey de justicia, el dueño de nuestro corazón. Él no comparte con nadie tu corazón. Si tu corazón está dividido, como la canción que cantaba mi hija, corazón con agujeritos, si tiene agujeritos tu corazón, Dios los quiere sanar. Pero venía a Él, porque todos tenemos agujeritos en el corazón de nuestras vidas pasadas. Ninguno acá, salvo ellos que vienen desde una cuna cristiana, que han nacido como cristianos, ¿no? En una familia, digo, cristiana. Nosotros los más grandes, ninguno ha nacido en una cristiana. Somos gente que tenemos muchos agujeritos en el corazón, ¿no? Por todos lados, tiroteado hasta por abajo del paladar. Pero Dios quiere sanarnos esos agujeritos. Él quiere llegar a taparlos para que no se pierda su presencia. Así que vayamos a Él. Y hoy es el tiempo de iniciar ese camino de regreso a Cristo. Hoy la puerta está abierta para nosotros. No sabemos cuándo se vaya a cerrar, pero hoy es el día. Así que empezá a pedirle a Dios que, si no te ha mostrado, que te revele qué son esas cosas, esos agujeritos que tenemos en el corazón. Y todas las cosas que debemos cambiar, porque esto está escrito hace 2000 años atrás y es como se dice, tiene tanta actualidad en aquel momento como hoy. Así que estos
consejos que nos da Jesús cerrando el Sermón del Monte son para hoy y para vos y para mí. Así que tomémoslos y pongámoslos en práctica. Así de fácil. Confesémonos, limpiémonos, estudiemos las Escrituras, pasémoslo todas las cosas, lo que venimos escuchando de nuestros hermanos o del mundo, lo que vemos, lo que decimos, lo que hacemos y a dónde vamos, todo por el filtro de Cristo. Escudriñar las Escrituras, retener lo bueno y depender del Espíritu Santo. Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos gloria, honra y honor solamente a ti. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo estos oídos que han recibido hoy, este espíritu que ha recibido el toque de tu Espíritu Santo hoy, Señor. Te rogamos, Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo esté trayendo esa revelación a nuestros corazones, Señor. Aquí estamos, henos aquí, Señor. Aquí estamos, deseamos despojarnos de nosotros y hacer tu voluntad, Señor. Y tomamos este consejo para ponerlo en práctica, Señor. Para vivir esa nueva vida que tú nos tienes preparada desde antes de la creación del mundo para cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Te damos gracias porque nos has hablado y tu Espíritu Santo ha ministrado nuestro espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame, Dios mío, otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame. Cámbiame.